Muy bien, chicos, buenos días para ustedes. ¿Qué estamos haciendo hoy? ¿Por qué están viendo esta imagen entonces? Esta imagen en pantalla la están viendo porque eh, básicamente fue lo que sucedió con las proyecciones que habíamos dejado del Bitcoin, ¿no? Primeramente, recuerden que habíamos dejado una proyección para que el precio regrese y mientras íbamos de camino, pues también nos apareció una nueva proyección por acá en una menor temporalidad con algo interno, una estructura interna que sucedió, que ustedes saben que manejo mucho también esa parte que es importante. Pues bueno, listo. Vamos entonces a ver qué fue exactamente lo que sucedió y veamos en el gráfico. Acá es donde están entonces eh, las órdenes. Que tenemos entonces dos órdenes, una en venta que nos dio 1 a 6, beneficio de 6%, y también tenemos la número 2 que fue 1 a 11. Básicamente pues subió el precio mucho más, pero hasta ahí era donde se podía proyectar 1 a 11. El precio dio mucho más. Si nosotros lo analizamos, llegó mucho más arriba, llegó hasta 17, 1 a 18. ¿Ya? Pero no tenemos que decir de que íbamos a ir hasta por allá porque el máximo anterior estaba justamente aquí. Pues bien, vámonos entonces a 4 horas, que era lo que ya les había dicho acá en esta parte. Mírenlo, eh, aquí teníamos esto. Voy a quitar todo esto de aquí para que ustedes lo puedan analizar y vamos a hacerlo rápidamente. Recuerden que les había venido explicando que básicamente el precio puede hacer esto, ¿ya? ¿Por qué? Porque está en una estructura de eh, 4 horas. Entonces lo que hicimos básicamente aquí fue venir a buscar una, una orden, una estructura que teníamos aquí que se había dado en H4. Y una vez que eso sucede, entonces nos posicionamos en el bloque de H4, pero luego recuerden que aún así a ese bloque de H4 lo refinamos y tomamos el bloque de M15 para que se diera una orden, ¿cierto? Pero cuando el precio entonces en una estructura interna, a ver, permítanme salgo de aquí de vale, en una estructura interna el precio me había permitido ver otras cosas diferentes, y era que tenía un rompimiento igual aquí. Recuerden que aquí en esta zona tenía yo un rompimiento, un cambio de estructura, y al hacerme ese cambio de estructura, entonces eso me permitía a mí eh, operar también en un sentido bajista. Por lo tanto, entonces nos fuimos a 15 minutos y es aquí donde nosotros podemos ver lo siguiente: cómo se hizo básicamente este rompimiento de estructura aquí en esta parte. Nosotros en esta parte teníamos, por decirlo así, tuvimos un cambio de estructura que se da aquí, y posteriormente entonces se da esto, ¿cierto? Que es como la parte que me hace a mí una toma de liquidez y sigue rompiendo todas las estructuras. Ahí en ese orden de ideas entonces es donde pues yo comienzo a observar que puedo irme también con una estructura, pues por supuesto, bajista. Entonces, ya había llegado al bloque de M15. Acá habíamos puesto, eh, habíamos dicho que era muy posible que el precio nos llegara. A ver, antes de eso, tenemos la estructura de H4. Antes de eso, tenemos aquí el bloque de órdenes
de H4, no lo había marcado, lo marco, ¿cierto? Y luego nos vamos y refinamos este bloque de H4, lo ponemos en M15, nos vamos a M15 y buscamos refinar ese bloque de órdenes que desde luego se podía refinar a M15 porque aunque el precio en la parte alta se ha puesto bajista, aunque el precio se ha puesto bajista en la parte alta, recuerden que aquí había un bloque H4 donde el precio podía venir a reaccionar. Desde luego vino y reaccionó, nunca llegó al bloque de M15, que era donde se suponía que podría haber llegado. Por lo tanto, es importante tener en cuenta lo siguiente. Muy bien, entonces, como ya habíamos visto en ese orden de ideas, entonces, ¿qué es lo que nos hace el precio aquí? Aquí sí, rápidamente, aunque no llegó al bloque M15, rápidamente nos vamos a ver que aquí hubo un punto donde se toma una liquidez, ¿verdad? Aquí se hace una toma de liquidez. ¿Desde dónde toma esa liquidez? Justamente desde este punto. Y luego entonces me hace lo que ya nosotros conocemos como un boss, que bueno, no termina ahí, termina un poco más en la parte alta, pero ahí lo tenemos. Por lo tanto, cuando el precio viene aquí, nos habíamos centrado para decir que podíamos ingresar una orden de compra, por supuesto, aquí en esta zona, ya teniendo en cuenta este bloque de M15 y llegó hasta el bloque de M3, pero no fue lo que se esperaba que el precio llegue hasta este punto. Simplemente el precio llegó y dio un 1 a 3, un 1 a 4, si entrábamos en M3. Eso fue todo. Luego, posteriormente, se da el rompimiento aquí. Aquí se da el rompimiento con cuerpo de vela y nos hace un cambio de estructura, pero recuerden, ese cambio de estructura está interno dentro de lo que es H4, porque en H4 recuerden que el precio apenas viene haciendo esto, ¿ya? Y posiblemente eso. Pero para venir acá nos hace aquí un cambio de estructura. Por lo tanto, yo aspiro poder ingresar aquí. ¿Por qué allí? Vámonos para allí. Porque el precio desde esta zona que tengo aquí, desde aquí se va y me toma puntos de liquidez como los que ya conocemos. Este, me toma este, que de hecho, pues ahí sí los puedo, voy a marcar al menos el último que el precio toma, que sería este, y luego que hace eso, entonces rompe la estructura. Por lo tanto, yo me podía posicionar en mi primer orden aquí de M15. Ese es el primer bloque de M15 que yo tengo allí listo para mi orden. Pero sin embargo también puedo irme un poco más refinado, por decirlo así, a M3. Y eso fue lo que hice, en efecto. He refinado este bloque un poco más a M3, pero recuerden que por lo general suelo entrar en el de M15 si no es demasiado grande, si el lotaje me lo permite, pero en este he entrado en M3. Entonces, aquí tenemos esto, bloque de órdenes de M3. Eso es lo que dejamos allí pendiente. El precio normalmente sigue cayendo en M15, sigue cayendo, entra a la zona bloque de H4 y ¿qué es lo que podemos analizar por acá? Sencillamente, lo que vamos analizando es que el precio deja de caer, hace nuevamente un rompimiento, toma de liquidez y se va de aquí en adelante. Aquí detectamos esto, entonces nos hemos bajado de temporalidad y al bajarnos de temporalidad entonces tenemos lo siguiente.
aquí podemos considerar varios aspectos, ¿no? Cuando nosotros analizamos estructuras pequeñas, podemos analizar, por decirlo así, lo siguiente: cómo estos puntos de liquidez son tomados aquí. Desde la parte hacia atrás se viene haciendo siempre lo mismo, se toman de aquí. Esta estructura que voy a analizar es una estructura interna. ¿Por qué interna? Porque está dentro de la estructura de M15 grande. Por decirlo así, la estructura está cayendo y ahora va hacia arriba, y mientras va hacia arriba, aquí en esta parte es donde se da lo que estoy marcando en este momento. Y aquí el precio me hace otro nuevo cambio. Miren, todo esto es interno y todo esto es pequeño. Me hace un nuevo cambio, ¿cierto? Porque debería de seguir subiendo, pero no lo hace. Luego el precio aquí intenta tomar algunas ventas que no son precisas, pero finalmente otra vez acá surge otra vez otro nuevo cambio. Y esto el precio lo puede hacer una y otra vez. Claro que sí. Me rompe el máximo válido con cuerpo de vela y ahora entonces nuevamente tengo otro cambio de estructura. Cuando tengo ese cambio de estructura, entonces me deja un bloque de órdenes y me deja liquidez. Desde luego tengo puntos de liquidez que puedo marcar por aquí. Si eso, recuerden que eso es lo que yo necesito, que haya liquidez antes de que el precio llegue a mi zona o mis zonas, porque pueden ser más de una. Recuerden que los POI pueden ser más y tengo que ver esa parte también importante. ¿Qué más necesito que haya aquí? Necesito un bloque de órdenes. Aquí tengo el bloque de órdenes que básicamente pues no lo refinaría más de ahí. ¿Por qué no lo refinaría más de ahí? Porque ya es M3 y no sería necesario, pero si alguien quiere lo puede hacer e irse a M1. Entonces, vamos a recordar, tenemos ya proyectado dos órdenes, posiblemente dos órdenes que tenemos aquí, M15 y M3, que es una orden en ventas que ya tenía proyectada aquí justamente en el bloque de órdenes. Ya tenemos proyectada esa venta y que llegó a los dos puntos, tanto M3 como M15. Entonces aquí teníamos proyectada ya nuestra venta y como encontramos un siguiente punto donde el precio podía venir a reaccionar, por eso nos habíamos ido hasta este punto justamente. Si el precio se iba de ahí hacia abajo, pues teníamos una pérdida en la parte baja y en la parte alta teníamos una ganancia como tal. Y por eso entonces habíamos refinado el precio hasta M3 y bueno, ahí era donde habíamos conseguido pues por supuesto estas dos órdenes que teníamos en nuestra imagen, por supuesto, ¿no? Entonces, ahí teníamos nuestra primer orden donde había ingresado el precio y nosotros allí habíamos podido ingresar, porque ya estaba proyectada esta orden para que ingresara allí. Pero recuerden que también teníamos la otra orden pendiente de el bloque básicamente justamente de M3, que es el que teníamos pendiente aquí. Por lo tanto, cuando nosotros dejamos esto programado, el precio hizo las dos órdenes. Aquí era donde les decía, no podíamos irnos más arriba porque el máximo anterior inmediato era este.
por lo tanto no teníamos que irnos más arriba y bueno, ahí entonces tenemos que el precio nos hubiera dado 1 a 10, 1 a 11, 1 a 12 incluso normalmente sin problema. ¿Por qué? Porque ya teníamos esta proyección y desde luego pues esto fue lo que se cumplió y esta era la imagen que les presentamos al inicio del video. Esto era lo que nosotros habíamos proyectado y lo que precisamente se dio. Pues nada, así que seguiremos adelante observando y proyectando lo que puede realizar el mercado. Recuerden que nosotros nos basamos en especulación del mercado, lo estudiamos, lo analizamos y prevemos de lo que pueda o no suceder. Así que nada, un inicio feliz de semana para todos ustedes y pues recuerden que siempre estaremos enviando todas estas proyecciones.